Bueno, bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva sesión del ciclo de charlas de filosofía contemporánea de la biología, que, bueno, este ciclo de charlas, como ya siempre lo he dicho, fue organizado en parte en el seno del Departamento de Ciencias Ecológicas de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias. Y hoy día tenemos a alguien de la casa que nos va a hablar de un tema filosófico. Bueno, Rodrigo es alguien que para muchos tal vez acá no necesita presentación, pero lo presento igual. Él es bueno, discúlpame las palabras, pero una verdadera eminencia en temas de ecología evolutiva, de lo que tiene que ver con interacción planta-animal, polinización, etcétera. Además de eso, yo siempre le digo que es una especie de sucursal de Darwin en Chile, en la Universidad de Chile, y no solamente se dedica a estudiar la evolución en el campo, ahí en la ecología, en los ambientes, sino que también se ha dedicado a estudiarla de forma metacientífica. Hace poco, recientemente, sacó un magíster en filosofía, donde hizo su tesis en temas que tienen que ver con filosofía de la evolución, y puede que hoy día nos hable un poco de eso. Y bueno, sin más preámbulo, te doy la palabra a ti, Rodrigo. De verdad, muchas gracias por darnos por aceptar darnos esta charla, así que te dejo, por favor. Muchas gracias, Gabriel. Muy amable en tu presentación. Muy gentil. ¿Cuánto rato tengo, Gabriel? Mira, la verdad depende de ti, Ya, pero sí, 45 minutos, una hora. dentro de lo razonable. Sí, dentro de lo razonable. Veremos qué es Sí. razonable para ti, pero bueno, yo creo que estaremos de acuerdo en escucharte, así que voy a descompartir Por eso pantalla para que compartas tú. me aprovecho de esa ambigüedad. Eh, bueno, muchas gracias por la presentación y gracias a todos por venir. Esta, me ha puesto muy contento que, por una parte, que me haya invitado Gabriel a este ciclo, que yo encuentro que es un ciclo muy importante para la comunidad científica y filosófica, puesto que es un ciclo que está como en la interfase, que puede servir a ambos dominios del conocimiento, y la idea es que así sea, que gatille un poco la reflexión metacientífica, ya sea a través de las reflexiones de filósofos o de científicos como tales. Siempre es provechoso eso, y especialmente en un país como el nuestro es muy importante, a mi juicio, que se haga. Lo que les voy a comentar hoy día, el título de mi charla, dice relación con una tesis que sostengo, que es el que la teoría de evolución darwiniana fue descubierta a través de un cierto tipo de inferencia. Y esa inferencia es una inferencia que se llama abductiva. Este implica un cierto tipo de razonamiento, especialmente en lo que se refiere al descubrimiento de las hipótesis, ¿ya? No tiene que ver con el proceso de puesta a prueba de la hipótesis, ni todos los razonamientos involucrados en la justificación de las hipótesis y de los hallazgos, sino que exclusivamente en el componente del descubrimiento de las hipótesis. Voy a compartir la pantalla. Ahí se ve. Ahí debería estar. Muy bien. Entonces, a lo largo de esta charla voy a tocar algunos puntos, entre los cuales está un poco una breve introducción respecto al significado de la abducción como una inferencia, como un esquema de razonamiento. En segundo lugar, ¿por qué es interesante reflexionar respecto a Darwin en particular? Esto es más allá de mis preferencias, aun cuando ciertamente influye en ello, pero hay razones que yo estimo que son importantes para haber elegido Darwin para estudiar cómo los científicos efectúan estos descubrimientos. Posteriormente voy a abordar las tres hipótesis principales de la teoría de evolución, que la primera de ellas es la transmutación o evolución o cambio evolutivo, un poco en el lenguaje más contemporáneo. La segunda hipótesis es la de selección natural, y la tercera hipótesis
es una que es raramente tratada en los textos de evolución. A mí me resulta sorprendente que no se trate de una manera explícita en circunstancias que es una hipótesis tan hermosa, que es el principio de divergencia. Y finalmente algunas conclusiones que extraigo a partir de este tipo de reflexiones, en particular cómo creo, una propuesta que creo que se generó la teoría de evolución darwiniana. Entonces vamos a comenzar con una afirmación de Karl Popper en su libro La lógica de la investigación científica, donde pone en entredicho la idea que sea posible desarrollar una lógica del descubrimiento científico. En la época del empirismo lógico, el positivismo lógico, a comienzos del siglo pasado, hasta 1930 aproximadamente, ellos dividieron la investigación científica en dos partes. Una relacionada con el contexto del descubrimiento, cómo a uno se le ocurren las ideas, que puede ser en sueños, puede ser caminando en una plaza, puede ser pegándose en un dedo con un martillo, de cualquier manera. Y eso a Popper le parecía que no era susceptible de ser analizado ni estudiado ni caracterizado mediante una lógica. Más bien, Popper lo que pensaba era que donde se podía realmente hacer una filosofía de la ciencia y buscar una lógica de la investigación científica era en la segunda parte, en el contexto de la justificación. Y es allí donde él apuntó todos los esfuerzos en llegar a una caracterización lógica de la investigación científica. Entonces nos dice en este libro que el trabajo del científico consiste en proponer nuevas teorías y contrastarlas. La etapa inicial, el acto de concebir o inventar una teoría, no me parece que exija un análisis lógico ni sea susceptible de él. La pregunta acerca de cómo se le ocurre una idea nueva a una persona, ya sea un tema musical, un conflicto dramático o una teoría científica, puede ser de gran interés para la psicología empírica, pero carece de importancia para el análisis lógico del conocimiento científico. Bueno, es una proposición interesante que ha desarrollado y que de hecho constituye gran parte de cómo se enseña, cómo se hace ciencia en las universidades, en nuestras facultades. Sin embargo, esta opinión no es aceptada por otro conjunto de filósofos y de científicos también, quienes consideran que es cierto que lo que dice Popper, pero sin embargo esto forma parte de razonamientos basados en deducciones y razonamientos basados en inducciones, pero que hay un tercer tipo de razonamiento que es precisamente el que da cuenta de aquello que es desestimado por Popper, que es el contexto del descubrimiento. Entonces vamos a revisar brevemente cuáles son estas inferencias lógicas para poder entender bien de qué estamos hablando cuando hablamos de abducción. Desde Aristóteles tenemos que la estructura silogística, es decir, con dos premisas y una conclusión, eh, consiste en la siguiente. Hay una regla general que es la premisa mayor, un caso particular, la premisa menor y una conclusión. Esa es una estructura de silogismo que es la típica estructura deductiva. Tenemos una regla general. Ya si A, entonces B. Siempre que llueve, hace frío. El caso particular, A, está lloviendo, y la conclusión se desprende necesariamente de estas dos premisas anteriores, es que hace frío. Eso es máximamente lógico, muy potente, lo más potente que hay. No hay introducción de conocimiento nuevo, se proyecta el contenido de las premisas hacia la conclusión. Eso es una necesidad lógica descrita por Aristóteles. La inducción ya es un poco más abierta, es ampliativa en un sentido más técnico, filosófico, y partimos de un caso particular. Está lloviendo, que lo designamos como A, pasamos la conclusión a la premisa, hace frío, y tenemos está lloviendo y hace frío. Y acá podemos proponer una generalización que es la regla empírica, que es
gran parte de lo que hacemos como científicos, siempre que llueve hace frío. Esa proposición, esa sugerencia, está abierta. Por eso te pongo las dos rayitas acá, porque hay una cierta plausibilidad de que se siga. Puede que no. Es decir, no es tan fuerte lógicamente como la deducción, pero sin embargo nos otorga algo de ganancia adicional a lo que está estrictamente contenido en las premisas. Esos son los modos clásicos de inferencia que fueron tratados desde Aristóteles, Descartes, Bacon, etcétera, etcétera, desde hace 2000 años. Y por eso es que estamos de alguna manera más familiarizados con estos conceptos. Pero existe un tercer tipo de inferencia que es la abducción. Y la abducción fue propuesta a fines del siglo XIX por Charles Peirce, el gran filósofo norteamericano, que nos propone una estructura como la siguiente. Partimos de un hecho singular, hace frío, que es la conclusión de la deducción, es decir, partimos de algo que es observable, usamos una regla general, que es si llueve, entonces hace frío, y a partir de esto podemos derivar como conclusión eh, la, la regla, A. Es decir, aquí podemos entonces extraer un tipo de conclusión, que es un caso particular, que no es totalmente abierta, es una sugerencia. Pero si ustedes se fijan, la estructura de este silogismo es una falacia porque es una inferencia a un consecuente, es decir, tenemos B, tenemos si A, entonces B, por lo tanto concluimos A. Pareciera ser correcto, pero es una falacia. ¿Por qué? Porque podemos tener muchos A o muchos antecedentes de modo de generar B. Es decir, prácticamente hay infinitas posibilidades de generar un antecedente A. Y eso ciertamente que es muy pobre en términos de poder lógico. Es el más pobre de todos, es el más débil. Por eso ni siquiera alcanza a ser una, eh, una proposición sujeta a algún grado de plausibilidad mediano, sino que es extremadamente débil, tiene el carácter de falacia lógica, pero así todo, Charles Peirce sostiene que contiene algún elemento de utilidad en cierta etapa de generación del conocimiento, que es en la proposición de hipótesis. Porque acá lo que está ocurriendo es que estamos proponiendo una hipótesis A tal que se dé esta relación y se encuentre una explicación para B. Es decir, A es una hipótesis que está sugerida y que puede ser puesta a prueba. Puede fallar, pero es lo que se propone y eso es algo nuevo. Entonces, es una inferencia muy débil, pero al mismo tiempo tiene la gran virtud de introducir elementos nuevos a la estructura silogística y al tipo de razonamiento. Por eso es que se le llama a este tipo de inferencia, es una falacia lógica de carácter ampliativo, y también se le llama la inferencia que hace ciencia. En términos de estructura, la proposición de Peirce es: observamos un hecho sorprendente P, pero si la hipótesis A fuera verdadera, B sería algo esperable. Por lo tanto, hay alguna razón para sospechar que A es verdadera. ¿Por qué B sería esperable si es que A fuera verdadera? Entonces, es interesante porque esto implica que en la primera fase del proceso de investigación, como menciona Peirce, hay una fase abductiva en la creación de las hipótesis. Luego se sigue una fase deductiva desde la cual se razona y se extraen a partir de las generalizaciones, se extraen consecuencias contrastables,
Y por último viene la fase inductiva, que es la contrastación explícita de la hipótesis y de las consecuencias que vienen de la fase abductiva. Esto es muy interesante porque nos proporciona un marco en el cual entender cuáles pueden ser los mecanismos lógicos que subyacen al descubrimiento. Y el descubrimiento en gran parte es la elaboración de hipótesis novedosas. Y uno de los criterios importantes, cruciales, es que el observador, el investigador, observe un hecho sorprendente, un dato anómalo en la nube de información que genera algún patrón que forma la base de nuestro conocimiento en un momento determinado. Hay algún punto o algún conjunto de puntos que se separan del conjunto. Esos son unos datos sorprendentes. Ante eso, un investigador tiene dos posibilidades: eliminar esos datos, hacerse el loco y no considerarlos, o tomarlos como un elemento que gatilla una hipótesis nueva que los pueda explicar. Y esa hipótesis nueva requiere una cierta habilidad, requiere un entendimiento de el material existente como fondo, y por otra parte una habilidad para conectar estos hechos que forman el conocimiento de fondo de una manera novedosa, de tal manera de poder proponer la hipótesis que podría explicar estos datos anómalos o estos hechos sorprendentes. Y de ahí lo que viene para adelante es poner a prueba la hipótesis nueva que uno puede plantear, pero eso ya forma parte del dominio del contexto de la justificación. Entonces, a mí lo que me interesa es ver si es que, en este caso, efectivamente, el descubrimiento de las tres hipótesis de la teoría de evolución, hechos por Charles Darwin, ocurrieron a través de un proceso de tipo abductivo, donde él puede haberse maravillado o haberse sorprendido con información nueva, que no la tenía contemplada y que demandó una hipótesis explicativa. Entonces, lo que voy a analizar posteriormente es ver si es que estas tres hipótesis se crearon de esa manera. Con posterioridad a Charles Peirce, Norwood Russell Hanson, otro gran filósofo norteamericano, a mi juicio está subvalorado, hace una extensión de la abducción de Peirce y nos dice, la sitúa en un marco mayor, en una gran teoría. Y nos dice que explicar B es equivalente a establecer B, este hecho, en un marco conceptual. El descubrimiento es caracterizado como la emergencia de un aspecto de B, de modo que B, estos datos anómalos, llegan a ser parte de un patrón más amplio. Antes de eso, B puede haber sido una anomalía sorprendente, que no se ajustaba a ninguna organización inteligible de las ideas. Entonces, de modo que uno identifica un dato anómalo o tiene una observación sorprendente, la puede incluir en un marco mayor, ya sea a través de generar nuevos términos en la ciencia o modificar algunos términos preexistentes en un marco conceptual previamente existente. O puede contribuir, como dije, a la creación de un marco conceptual nuevo, como fue el caso de la teoría de evolución. Esto es un trabajo muy, muy bonito del año 1965. Esa fue la época de las abducciones. Luego, entonces, podemos refrasear esta observación de Hanson, indicando en primer lugar que hay que proceder abductivamente desde una anomalía B a la delineación de un tipo de hipótesis explicativa A que se ajuste a un marco conceptual organizado. Esto encaja bastante bien con lo que fue el trabajo de Darwin, puesto que todos sabemos que lo que hizo fue un marco conceptual gigante que cambió la cosmovisión del ser humano. Hay algunos, dentro de los trabajos de Peirce y de Hanson, se le llamó al trabajo de Kepler, que es el trabajo por antonomasia, que se trata en los cursos de filosofía de la ciencia como un ejemplo de abducción.
Se dice que es la mayor pieza de razonamiento abductivo jamás realizada. Y yo creo que en parte es verdad. Cuando, cuando Tycho Brahe se encontró con una masa de datos que él mismo compilaba con el mayor rigor posible, un cuantificador brillante, no pudo caracterizar bien la órbita de Marte, de acuerdo a la información que tenía, a los modelos copernicanos. Y en distintos años fue compilando muchísima información. Y bueno, se contactó con Johannes Kepler y le hizo entrega de la base de datos que tenía, que fueron 12 años de observaciones, y Kepler comenzó a indagar por qué razón Marte no se ajustaba a una órbita circular, como aparentemente lo hacían los otros planetas del sistema solar. Hizo 7 aproximaciones globales que consistieron en 18 hipótesis abductivas consecutivas. Es decir, fue tomando el conocimiento previo y generó una hipótesis abductiva a partir de la información anómala que tenía. Luego generó una nueva, sobre esa generó una nueva hipótesis, generó 18 hipótesis abductivas hasta dar con la idea de que la órbita de Marte era una elíptica. Y de paso descubrió las 3 grandes leyes de Kepler en el camino. Este es un ejemplo maravilloso de cómo el razonamiento abductivo permitió dar con una respuesta final eh, que se ajustaba completamente a los datos que él observó inicialmente y que fueron los que le proveyó Tycho Brahe. Son 900 páginas de cálculo en astronomía nova y constituye la pieza más admirable de razonamiento abductivo a través de razonamiento matemático. Solo cálculos. Este es el ejemplo más extremo para lo que es el razonamiento abductivo. Ahora yo voy a enfatizar un poco en Darwin. Y para ello una pregunta es ¿por qué en Darwin? En primer lugar porque es un tipo de razonamiento muy distinto al matemático, donde los hallazgos de Darwin fueron expresados de una manera narrativa. Entonces, puede ser que las abducciones estén presentes de otra manera y tal vez más ricas que bajo un razonamiento matematizado. En segundo lugar, existe una cierta controversia sobre el razonamiento que ocupó Darwin en la construcción de su teoría. Por ejemplo, tenemos desde el propio Darwin, que nos dice que inició la libreta en julio de 1837 y que trabajó sobre principios baconianos, es decir, fundamentalmente inductivos, recolectando información sin teoría previa, recolectó los hechos y según él configuró esto después a levantar generalizaciones empíricas a una escala ya más global. La información recopilada en las libretas no corrobora mucho esta idea, puesto que fue realmente una cosa bastante caótica, como él fue tomando información, hubo avances, retrocesos, reconceptualizaciones, en fin, muy propio de cómo en realidad uno va dando con los hallazgos. Michael Ghisling también nos dice que, al igual que muchos científicos de sus días se proclamaban inductivistas, pero esta hipocresía ha oscurecido la real naturaleza del descubrimiento científico. Ayala, por su parte, nos dice, a pesar que el propio Darwin señaló que procedía de acuerdo a principios baconianos o que acumulaba hechos sin ninguna idea preconcebida, él fue un excelente practicante del método hipotético deductivo, donde se conjugan tanto inferencias de tipo deductivas como inductivas. Lee Van Valen, el 82, Darwin y Wallace descubrieron la selección natural como mecanismo evolutivo después de leer a Malthus. Sí, esa lectura les proveyó una etapa fundamental para la derivación deductiva de su principal conclusión. Es decir, él pone un énfasis en la deducción. Y Niles Eldredge indica que Darwin empleó generalizaciones inductivas que tomaron algún tiempo en ser decantadas. En la libreta B, Darwin cambia de posición y establece la idea de evolución en un marco hipotético deductivo. Sin discrepar de estos autores,
que, en mi opinión, ninguno de ellos consideró la posibilidad de que las ideas de Darwin hubieran sido desarrolladas a partir de procedimientos abductivos, que es la tesis que estoy intentando levantar. En tercer lugar, la formación de un marco conceptual. Eso ya lo mencioné, es un marco conceptual tremendamente amplio que se ajusta un poco a los desideratos de Norwood Russell Hanson. Es decir, usar la abducción como parte de la generación de un patrón de gran escala científico. Y por último, que la gran cantidad de información disponible dejada por Darwin es realmente un privilegio para quien quiere indagar un poco en la historia y en la manera en la cual él fue razonando. Evidentemente, al intentar reconstruir cómo alguien en el pasado puede haber razonado, es algo imposible hacer, puesto que no tenemos acceso epistémico directo al cerebro del descubridor. Pero sin embargo podemos tener algunos proxies a través de revisar las fuentes primarias que dejó. En este caso Darwin dejó muchísima información, y en particular alguna de gran valor son las libretas que él fue tomando sus ideas una vez ya instalado en Down, en Inglaterra, y también algunas libretas que desarrolló ideas ya en el Beagle, antes de volver a Inglaterra, y por supuesto los registros del diario del Beagle, que también son importantes. Entonces, lo que yo hice en este trabajo fue ir a las fuentes primarias, no a lo que se había dicho de Darwin, ni a lo que algún historiador había dicho de Darwin, sino que fui directamente a las libretas, los libros, cartas, a las numerosas cartas que él intercambió con científicos de su época y también con su familia, y ensayos, un par de ensayos que escribió bastante complejos antes de publicar El origen de las especies. Por supuesto, en esto, dado que estoy interesado en ver cómo llegó al origen de las especies, me circunscribiré únicamente a aquella información previa a 1859, el año de publicación de este libro. Para, focalizar un poco este trabajo, es pertinente indicar que de las libretas de Darwin, que son pequeñas libretas de viaje, que él fue analizando y actualmente están en los museos. Lamentablemente se perdió la B. Hay tres secuencias. La primera es Red, que escribió la mitad a bordo del Beagle antes de llegar a Inglaterra de regreso en octubre 2 de 1836, y la otra mitad la escribió ya en Inglaterra. Aquí hay estas flechas con puntitos, significa que no se sabe bien cuándo exactamente se terminó de escribir, pero el momento en el cual se escribieron estas otras series de libretas sí está más o menos claro. Está una libreta que se fue llenando a lo largo del tiempo hasta fines de 1839. Y esta libreta A dice relación con aspectos de la geología, de cual Darwin era más formado en geología que en historia natural. Esta serie, que se llama la serie Transmutación, la B, C, D y E, donde está indicado cómo precisamente fue dando con sus hipótesis, cómo fueron sus reflexiones particulares, es una maravilla de serie, es la que fundamentalmente me voy a basar. Y luego tenemos acá, en abril, mayo, Darwin inaugura las libretas M y N, que son las que se llaman las de la serie Metafísica, donde reflexiona todo aquello relacionado con la evolución humana. Es decir, esto sirve de elemento para escribir su libro de 1871 sobre el origen del hombre y la evolución en relación al sexo. Pero para efectos del origen de las especies, donde desarrolla su hipótesis central, lo que nos va a interesar es esta serie, la serie Transmutación. Fíjense que esto lo escribe en un periodo extremadamente breve.
entre, digamos, mediados de 1837 y casi fines de 1839. Hay prácticamente 2 años en los cuales desarrolla su nueva idea de la transmutación, evolución, y la selección natural. Ahí da con estas dos grandes hipótesis. Ahora, hay naturalmente un conocimiento de fondo que tiene que ver con la contribución de Francia al transformismo, una perspectiva nueva, instalada por Cuvier, ya tienen Geoffroy Saint-Hilaire y Lamarck, que sientan distintas perspectivas sobre lo que es el transformismo, son bastante atacados, hay enemistades entre ellos, y luego esta información, esta perspectiva nueva que marcha de acuerdo también a los cánones de la Revolución Francesa, como algo liberador de un mundo estático y fijo, se transfiere a Inglaterra, donde encuentra su curso en autores que son muy cercanos a Darwin y que por supuesto lo influyen, como su profesor Robert Grant, que es su profesor que encuentra en Edimburgo, al cual en sus clases de medicina, digamos, recibe una gran influencia por Grant, que después Robert Grant se va a Londres y termina relativamente mal, pero esa es otra historia. Su abuelo, Robert Darwin, muy importante en lo que es la interpretación naturalista de la fisiología. Charles Lyell, el geólogo, por supuesto, que le entrega, lo nutre de todo el conocimiento geológico y le pasa algunos volúmenes de su obra sobre la geología, los principios de la geología, y su más cercano, John Henslow, que es quien siempre lo acompaña en su conocimiento de historia natural y de botánica. Entonces, tenemos el origen en Francia, y esto es desarrollado posteriormente en Inglaterra, y Darwin asimila todo este conocimiento, pero aún no existe una propuesta razonable que permita situar en un plano naturalista el proceso de transmutación. De hecho, en el tiempo de Darwin se enseña fundamentalmente la idea de la teología natural, y esa es la que prevalece, que se enseña en todas las universidades. Sabemos entonces lo del viaje de Darwin, que transcurre desde 1831 a 1836, anduvo 5 años, y en distintas partes él toma elementos, pero que aún no tiene no logra configurar una visión transmutacionista. Algunos investigadores, historiadores señalan que al final de su viaje sí pudo haber visto algo de eso, pero con seguridad algo relacionado con selección natural y principio de divergencia todavía no tenía nada. Vamos a ver entonces cómo es esto de las 3 hipótesis. La transmutación, acá hacemos un pequeño zoom out, acá están las libretas que están agrupadas acá entre 1835 y 1840, donde se da con la hipótesis de transmutación entre marzo de 1837 y octubre de 1838, la selección natural entre septiembre de 1838 y marzo de 1839, y luego hay un largo periodo de tiempo donde es como si se estuviera esperando algo. Y luego de examinar un poco la historia, uno se da cuenta que efectivamente algo faltaba, y es el principio de divergencia, que lo descubre en 1857 y junio 1858. Es decir, pasan un montón de años en el cual él va compilando información de distintas fuentes y se encuentra también con alguna evidencia anómala que gatilla la elaboración de esta hipótesis. Vamos a examinar entonces ahora la primera hipótesis, que es la de transmutación. Acá tenemos que hay una cierta sobreposición entre lo que es el hallazgo y digamos, la forma un poco más definitiva de la idea de transmutación, y el descubrimiento o la elaboración definitiva de la hipótesis de selección natural también ocurre en un periodo bastante breve dentro de la historia de descubrimiento de este autor. La primera observación sorprendente para el caso de la transmutación ocurre con un ornitólogo que es John Gould, que le hace saber que hay 2 ñandúes que son diferentes
y que le abre la puerta a una reflexión y a un tipo de analogía doble que le permite generar una hipótesis de abducción. Vamos a ver en qué consiste esto. En sus muestreos hay dos, a lo largo de la costa occidental de Sudamérica, oriental, perdón, él observa dos especies, o él pensaba que era una sola variante de ñandú, una de gran rango de distribución, que es esta forma nortina, y una petit, que está circunscrito al extremo más austral. Pensaba que era simplemente que eran variaciones. Se comió esta, de hecho, en el sur, la encontró deliciosa y por suerte alcanzó a enviar los huesos a John Gould. John Gould, luego, una vez ya de vuelta en Inglaterra, le hace saber que no se trataba de una especie, sino que se trataba de dos especies que tenían una distribución separada en la geografía, lo que llamamos en biología una distribución alopátrica. ¿Y qué es lo que pasa entre medio? Él se preguntó. Pero al mismo tiempo, él había visualizado unos fósiles inmensos de una especie parecida a los guanacos, que es de un género Macrauchenia, que le había enviado estos fósiles también al zoólogo en Inglaterra, Richard Owen, mucho más famoso, connotado que John Gould, y Richard Owen había descubierto que efectivamente se trataba de un ancestro de los guanacos actuales. Entonces teníamos una situación vertical de ancestro derivado, y por otro lado había una situación horizontal, en el mismo tiempo, de dos especies que tenían una distribución disjunta. Y aquí viene la primera genialidad de Darwin, que emerge a partir de esta observación sorprendente que es provocada por John Gould, una cosa que él pensaba que no ocurría. Y es la doble analogía, donde nos dice la misma relación que tiene el ñandú común con el ñandú pequeño, la tiene el guanaco extinto con el actual. Y elabora este árbol que es probablemente uno de los diagramas más famosos y clásicos de la historia de la ciencia. Lo elabora en este contexto de los ñandúes y los guanacos. Yo pienso que, y ahí hace su abstracción y hace un reemplazo de espacio por tiempo. Esta divergencia que ocurre se expresa a nivel temporal. Se retienen las formas y se genera una divergencia espacial, una segregación espacial. Tenemos el caso de la evolución y la transmutación, y una causa, una explicación naturalista, que nos está desafiando la idea del fijismo que prevalecía hasta esa época. Respecto a la selección natural, que ocurre, vimos, con algún grado de sobreposición en un periodo muy limitado de tiempo, tenemos dos observaciones sorprendentes. La primera, nuevamente, nos da información John Gould en Inglaterra, en enero de 1837. Él ya había vuelto en diciembre de 1836. Nos dice que Darwin, cuando toma datos de las especies de aves en las Galápagos, los pinzones son una curiosidad. Él piensa que se trata de variedades de la misma especie, no es ordenado siquiera para tomar los datos, no los clasifica a qué isla pertenecen las muestras, pero sí le ha llamado la atención que se asigna a ciertas islas algunas especies de tortugas, algunas especies de tencas. Las tencas son muy importantes para él, incluso más importantes que los pinzones, vamos a ver. Y consigna en un manuscrito del libro de zoología, el manuscrito número 74, escrito cuando va pasando por Galápagos, las aves, siendo levemente diferentes en estructura entre las islas, parecen ocupar el mismo lugar en la naturaleza, lo que me hace sospechar que se trata solo de variedades. Bueno, 2 años más tarde,
Gould le dice que no se trata de variedades, que se trata de 13 especies distintas de pinzones. Y entonces, con esta información, en julio de 1837, 5 meses más tarde, nos dice que de acuerdo a esta visión, los animales de las distintas islas deberían diferenciarse si se dejan allí por un largo tiempo. Es decir, pueden generar lo que él llama adaptación, quedan adaptados a su medio ambiente local. La adaptación ocurre por algo. La adaptación genera poca variación de las formas. Eso significa la adaptación. No es una amplia variación, sino que es estrecha variación muy adaptada a las condiciones locales. La segunda observación sorprendente la tiene cuando compara la variación, precisamente, todo esto está ocurriendo en Inglaterra, ya de vuelta. Está reflexionando, está anotando en sus libretas, la libreta B. Y de sus criaderos de palomas y de perros, él observa que de las reproducciones y las crías que se generan de estos cruzamientos, se generan una inmensa variedad de formas, muchísimo más amplia que la que se observa en la naturaleza, en las especies que están en la naturaleza. Y eso sí que es una observación sorprendente mayúscula, puesto que él señala en su libreta B, en julio 2 de 1836, por qué las especies son constantes en el país entero. El país entero le llama a una región, a un lugar, a un conjunto de hábitat, en este caso en una isla. ¿Sí? ¿Por qué son constantes? ¿Por qué son tan parecidas y no son tan variables como lo que se encuentra en las condiciones artificiales, en los cruzamientos artificiales? Algo tiene que estar generando un sesgo, tiene que estar eliminando variación en la naturaleza, pero ese algo no lo tenía claro. Pero sí ya tenía la pregunta. Esa observación le había gatillado una pregunta ante un hecho sorprendente, que son las diferencias en las magnitudes de las variaciones. Acá tenemos la comunicación de Gould para la observación sorprendente, enero 10 de 1837. ¿Por qué las especies son constantes en el país entero? Julio 1837. Lea a Malthus en septiembre 28 de 1838, y al leer a Malthus me cayó de golpe la idea que bajo estas circunstancias, competencia, las variaciones favorables tenderían a ser preservadas y las desfavorables destruidas. Por fin tengo una hipótesis con la cual trabajar, la hipótesis abductiva, que requería para dar cuenta de estas observaciones sorprendentes. Y el primer enunciado de la selección natural ocurre en noviembre 28 de 1838, pero lo sigue perfeccionando más adelante. Tenemos que la segunda hipótesis, entonces, la selección natural es generada a partir de observaciones sorprendentes y, por ende, uno podría atribuir a abducción el hecho de cómo se generó esta hipótesis. La tercera hipótesis, que es mucho más compleja que las dos anteriores, es el principio de divergencia. Y en este principio de divergencia se toma muchísimo tiempo, 18 años aproximadamente se estima, desde que tenía la selección natural, la segunda hipótesis. Algo sucedió que se demoró tanto. Ahí hay distintas hipótesis que manejan los historiadores, pero una de ellas, y que podría ser, es que él probablemente sentía o tenía claro que algo le faltaba y que era precisamente una hipótesis que diera cuenta con la divergencia y la generación del árbol de la diversidad. En el proceso transcurrido entre la selección natural y el hallazgo del principio de divergencia, él hizo varias cosas, entre ellas hizo observaciones con cirripedio, con los picorocos, a raíz de unas observaciones de los picorocos que encontró en Chile, que estaban sobre la concha de los locos, de los concolipas. Indagó en la estructura de los datos de checklist de botánica
usando una técnica creada por de Candolle, de botánica aritmética, compilar el número de variantes, de variedades que hay de cada una de las especies en regiones geográficas. Y en tercer lugar, él se nutrió en repetidas oportunidades de la lectura de Adam Smith y de Milne Edwards. Entonces tenemos acá representados en esto, acá el hecho de las observaciones en los cirripedios, que acá está pintado en rojo, la botánica aritmética en azul y las repetidas lecturas de los textos de Adam Smith y Milne Edwards en verde. Y llega al principio de divergencia aproximadamente en septiembre de 1857 y junio de 1858, después de un largo periodo donde él está revisando esta información. Y veamos qué es lo que hace. Él, inspirado por estos picorocos que están en la Concha de los Locos, que tomó las muestras en Chile, él empezó a clasificar, se interesó por clasificar los distintos grupos de cirripedios que habían, pero tuvo dificultades al momento de sindicar especies discretas, porque los picorocos eran muy variables. Había una tremenda variación morfológica, en exceso, mucho más allá de la que se tenía idea en aquel momento. Entonces, también consignó un patrón, que las especies que tenían un mayor número de géneros, que pertenecían a un mayor, que pertenecían a géneros que tenían una mayor diversidad, tenían asimismo mayor variedades por especie. Es decir, una especie tenía muchas variedades cuando los géneros eran muy diversos. Y esto chocó de alguna manera con algunas preconcepciones que decían cómo era posible que se generara la organización linneana, estos agrupamientos, el reino, clase, orden, familias, géneros y especies. ¿Cómo se generan estos agrupamientos? Él no podía entenderlo si es que había tanta variación. Y bueno, la idea de Linneo es que las especies no cambian, y por supuesto esto era anterior a Darwin, 1700, a mediados de los 1700. Pero él se interesó a raíz de eso en ver por qué razón, si esto era tan variable, cómo se podía representar esto en una jerarquía lineal. Bueno, estos patrones que encontró del mayor número de variedades en especies que pertenecían a géneros muy numerosos, le llamó mucho la atención y quiso corroborar esta observación, también una observación sorprendente, que no encajaba con lo conocido. Y fue a registrar el número de variedades por especie en estos libros de registros botánicos, donde efectivamente confirmó el patrón que había detectado en los picorocos y, de manera adicional, identificó nuevas tendencias, que los géneros con más especies tienen mayores rangos geográficos, tienen mayor distribución en la geografía. Y un tercer patrón que detectó es que al interior de los géneros hay mayor variación al interior de los géneros que entre los géneros. Eso era muy, muy notable. Eso demandaba también una hipótesis, que era difícil porque estas observaciones incluyen la transmutación, ya tiene aceptado él la hipótesis anterior de selección natural. Entonces, este conjunto de evidencias, para ser consistente con los anteriores, tenía que incluirlos, para así tener un cuadro global interconectado de lo que era su teoría. Y en estos momentos, marcados en verdes, es cuando integra las lecturas del economista Adam Smith y el zoólogo Milne Edwards. Adam Smith pone el énfasis en la división del trabajo y la eficiencia. La división del trabajo aumenta la eficiencia y productividad, ya que al incrementar la habilidad y destreza de cada trabajador, se ahorra tiempo que por lo general se pierde al cambiar de una u otra actividad. Evolución, en lenguaje más contemporáneo, evolución de la especialización que confiere mayor eficiencia en la obtención de recursos. Milne Edwards, especialización y complejidad orgánica. Cuanto más complejo sea un animal, más diferenciados y especializados
especializados serán sus órganos. Eso nos dice Mill Edwards. Y aquí es cuando él integra esta información y da con el principio de divergencia. Afortunadamente, él le escribe una carta a Asa Gray donde confirma que él es el autor del principio de divergencia y no como se indica posteriormente que pudo haber sido influenciado por Wallace. No, él envía esto antes de Wallace. Nos dice en su autobiografía, editada por Nora Parlow: puedo aún recordar el lugar exacto del camino donde para mi alegría se me ocurrió la solución. Y esto mucho después de haber llegado a Down. La solución, como creo que es que la descendencia modificada de todas las formas dominantes tienden a adaptarse a los muchos distintos lugares en la economía de la naturaleza. El principio de divergencia nos dice: en la política de la naturaleza, las variedades y especies más diferentes tendrán una mejor chance de sobrevivir o escapar a la extinción que las variedades o especies intermedias y menos modificadas. ¿Qué es lo que significa esto en la práctica? Nos dice que en el proceso también define una especie incipiente, como una variedad es una especie incipiente que eventualmente se transformará en una especie. En el proceso de ir ocupando nuevos hábitats, una especie se va a especializar en estos nuevos ambientes, va a ganar especialización, adaptaciones, de tal manera que va a sobrecompetir, va a establecer relaciones competitivas y va a eliminar competitivamente a la especie parecida y que estaba ocupando esos lugares. Eso significa que muy probablemente estas especies que ya eran residentes van a ir a la extinción. Y con ello, lo que uno debería observar es que a largo plazo las formas más diferentes, en un momento determinado, van a ganar ventaja dado que se van a estar especializando en lugares del ambiente que les van a conferir una mayor reproducción y sobrevivencia. Entonces, para ilustrar mejor esto, pensemos en una planta, una flor, una planta con flor, una angiosperma ancestral, que da origen a tres formas en el lenguaje de Darwin, tres descendientes, las cuales a su vez dan origen a otros, y ya empieza a cambiar acá los colores, los intermedios se van muriendo, y se van generando ciertas agrupaciones a lo largo del tiempo. De tal manera que acá tenemos dos especies de un género y estas otras 4 especies pertenecientes a otro género, lo cual nos permite interpretar estas agrupaciones que él observaba en la jerarquía lineal. Es decir, no solamente este principio de divergencia nos podía dar cuenta de la formación de nuevas especies, sino además era consistente con la jerarquía lineal, con los agrupamientos de especies de acuerdo a los parecidos que ellos tienen. Y el parecido, por supuesto, que se deriva de lo que eran las especies, sus respectivas especies ancestrales. Entonces, tenemos un mecanismo inventado por Darwin que incluye selección natural, que incluye evidentemente transmutación o cambio evolutivo, y finalmente el principio que las formas más extremas son las que van a dejar más descendientes y van a crecer en abundancia y van eventualmente a sobrevivir a la extinción mediada por una competencia entre formas distintas. Esto queda expresado en el único diagrama que pone Darwin en el origen de las especies, donde se ve claramente que se están privilegiando acá en estas ramificaciones algunas formas extremas. Acá veamos en el paso de A8 a 9, es la más divergente, es la que continúa a lo largo de las generaciones, mientras otras se van a la extinción, quedan truncas. En este proceso de diversificación es donde Darwin logra dar con el árbol de la vida a través de los mecanismos de divergencia, adaptación, selección natural y evolución, transmutación en su tiempo. Por lo tanto, uno puede darse cuenta que, de acuerdo a lo que es el modelo de abducción, lo que ha hecho Darwin en este caso es partir de una prototeoría, acá, que es la información de la época,
la información adquirida a través de sus profesores y sus eh, científicos de la época y heredados de Francia, que constituyeron un fondo que permitió evaluar en qué medida las observaciones sorprendentes eran realmente sorprendentes o eran explicables por ese fondo. Si es que escapan a lo que es explicable por ese fondo, demandan una hipótesis. Y esa hipótesis, la primera hipótesis fue la hipótesis de transmutación. Si suponemos que la transmutación ya es un fondo, ya lo acepta como algo de conocimiento, y incorporamos una nueva observación sorprendente que no es explicada por ese fondo, pero que adopta la transmutación como algo válido, demanda entonces una explicación nueva a esta variación eh, desigual entre las condiciones artificiales y las naturales, y emerge la hipótesis de selección natural. Y una vez teniendo la hipótesis de transmutación y selección natural, como un conocimiento de fondo, nos encontramos con estos patrones que él encuentra al analizar los cirripedios, la aritmética botánica, y leer los escritos del economista y de Milne Edwards, Adam Smith y Milne Edwards, y elabora su principio de divergencia de una manera abductiva. De modo que lo que tenemos es que, tal como indica Hanson, vamos incluyendo estos elementos dentro de un patrón, de un marco de referencia nuevo, integrado. Y esto, a mi juicio, lo consigue Darwin a través de un sistema de abducciones concatenadas entre sí, que se van incluyendo unas a otras como muñecas rusas. Esta incluye a esta y esta incluye a esta y esta incluye la prototeoría. De modo que a lo largo de la creación de este nuevo marco de referencia conceptual, Darwin lo que ha hecho ha estado incluyendo hipótesis de niveles crecientes de complejidad, porque evidentemente el principio de divergencia es mucho más complejo que la selección natural, la transmutación y la prototeoría que existía. Y así es como, muy probablemente, es como se forman al menos, lo que demuestra este caso particular, cómo se forman estos marcos conceptuales y estos grandes patrones de gran escala. Y llegamos eventualmente a la teoría integrada. Algunos autores piensan que no se trata de una teoría integrada. Yo pienso que sí lo es, entre la transmutación, la selección natural y el principio de divergencia. Cada uno de estos elementos requiere del otro para dar cuenta de un conjunto de fenómenos que hasta el día de hoy no funciona. Hay cosas nuevas que aparecen, pero esta constituye la base que está vigente hasta el día de hoy. Bueno, no puedo terminar sin agradecer a la Sociedad Chilena de Filosofía y la Ciencia, la Sociedad de Biología, la Universidad de Chile, el Departamento de Ciencia Ecológica y, por supuesto, a Gabriel Vallejo, que gentilmente me ha invitado a esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Excelente charla. Yo creo que todos aprendimos mucho de, bueno, no solamente de Darwin, sino que de aspectos filosóficos de la construcción de hipótesis. Así que, bueno, se abre el espacio para preguntas. Pueden levantar la mano a través de Zoom o escribir la pregunta en el chat o solicitar la palabra en el chat. Y ahí yo voy anotando en orden quiénes son los que piden y les abro el micrófono para que pregunten. Así que con confianza, levanten la mano. Al principio se había dicho que ojalá que quedara claro las distinciones entre inducción, deducción y abducción. Yo creo que eso se ha conseguido con creces. Bueno, Nadia Michantab Sí, sí, tiene ahí hay. Nadia. solicitar para... Adelante, Nadia. Hola, gracias. Quería decir que es una excelente exposición y tenía una pregunta. Em, ¿Cómo fue que, hablando de deducciones sorprendentes o increíbles, yo quisiera saber cómo llegaron a estas deducciones y cómo llegaste tú principalmente a estas, a las mismas, ¿no? A este tipo de presentación en donde la visión y el pensamiento pues ya se muestra como lo menciona Darwin, ¿no? Con cierta evolución. Que al mismo tiempo puede ser consecuencial y teórica, pero que se va añadiendo a la historia de este contexto y este tema. Gracias.
Si entiendo bien, la pregunta es cómo es que Darwin llega a dar con eso, o cómo, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, ¿Cómo es sí, que bueno, ajá. sí, perdón, adelante. Sí, era cómo lo llevó a llegar a estas grandes conclusiones, a tener este tipo de mente o de costumbre de visión. Por- Sí, bueno, sí, 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 perfecto, perfectamente. Bueno, eh, es casi unánime la aceptación de que Charles Darwin fue una mente privilegiada. Y eso en gran parte está relacionado con el hecho de proveer conexiones donde previamente no existían. Y eso tiene que ver también con su gran poder de observación, que incluso él mismo, con toda con toda la modestia que lo caracteriza a Darwin, él señala en una parte que efectivamente él admite que tiene una capacidad de observación que, que no todos la tienen. Entonces, eso significa que él estaba abierto a la sorpresa. Él siempre está, al estar observando, estaba muy atento a lo que era sorprendente. Imagínate a alguien que no tiene esa capacidad de observación y de anotar todo, difícilmente se va a poder sorprender con algo. Entonces es como un rasgo de su personalidad es el registrar todo y con ello detecta las novedades. Ya. Eso por una parte. Y por otra parte, bueno, es evidente que él tenía una motivación especial, era un gran inquisidor, tenía ciertas características que lo transforman en un personaje de tal magnitud que muchos piensan que es la más grande teoría que ha habido jamás, incluso más allá de Einstein y cualquier otro astrofísico. Es la gran teoría de la humanidad, de hecho. Y eso se logra a través de su genio creativo y el poder de observación, y al hecho que también fue influenciado en su momento por una manera de hacer ciencia, que es el modo que describe William Whewell, que es un clérigo que vivió en Cambridge justo en el momento en el cual estaba estudiando teología, Darwin. Entonces él asistió a reuniones de un grupo intelectual donde estaba el señor Whewell y que Whewell, eh, había propuesto una manera de hacer investigación que se basaba básicamente en dos elementos. Uno, la coligazón de hechos. Para Whewell era importante encontrar los puntos en contacto que tenían los hechos, inventar un concepto y superinducir estos hechos a través del nuevo concepto. Es decir, los coligaba a través de algo que no existía previamente. Y así su objetivo era ir coligando hechos. Y otro elemento importante fue la consiliencia de las inducciones, el segundo elemento de Whewell, donde de un conjunto de observaciones, de una clase de observaciones, se podía llegar a una conclusión de una manera inductiva, y si es que se llegaba a una conclusión similar por otro conjunto de hechos, esa conclusión era mucho más poderosa. Entonces tenemos por una parte la coligación de hechos y por otra parte la consiliencia e inducciones. Fueron los dos elementos propuestos por Whewell, a los cuales Darwin tuvo la suerte de asistir, de hacer lo suyo y hacer estas observaciones y ponerlas en ese contexto. De modo que yo creo que esa es la manera en la cual Darwin logró visualizar y conectar estos hechos que previamente no estaban conectados. Y eso para las tres hipótesis. Sí, sí, sí. Le agradezco mucho. Sí, era algo así como, de pronto suena como deductivamente muy lógico en teoría, pero en la realidad es cómo son estos personajes como personas, ¿no? Para llegar a tales descubrimientos o a tener el ánimo de esta investigación científica con tal seriedad, ¿no? Sí, sí, Y- claro. Ujú. Sí, muchas gracias. Mi duda se aclaró. Gracias. La próxima pregunta en la lista es de
Oswald Basurto. Tienes el micrófono. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Esto de la abducción pareciera ser que se convierte en toda una forma de trabajo, porque me imagino que si hiciéramos el análisis tan puntual como el que hace el doctor Rodrigo Medel sobre su teoría de la herencia, los resultados que encontraríamos serían básicamente los mismos. Me parece que tendríamos una serie de abducciones constantes. Mi pregunta iría en ese sentido. ¿Coincide con esto que estoy diciendo o tendría algún tipo de disenso? Doctor, y por supuesto agradecerle por la maravillosa charla que nos acaba de brindar. Muchas gracias, Oswald. Sí, efectivamente, yo comparto plenamente tu visión. De hecho, eso no es nada original mío, digamos, sino que está bastante aceptado, digamos, dentro de la comunidad filosófica. De hecho, hay hasta libros que se llaman, hay un libro de Ernest McMullin, de hace algunos años atrás, que lamentablemente tuvo muy poca difusión, pero se llama la inferencia que hace ciencia. Es decir, es la inferencia que permite hacer ciencia, que permite crear hipótesis, avanzar a través de hipótesis nuevas en el conocimiento. Entonces, lo más probable es que en el caso histórico de que se trate, e indagamos un poco en la historia íntima del hallazgo, lo más probable es que lleguemos a encontrar que hay una abducción, que los descubrimientos son abductivos. Claro, por supuesto, otra cosa distinta es del contexto de la justificación, pero en la invención de la hipótesis, yo lo diría que es casi seguro que vamos a encontrar observaciones sorprendentes y casos anómalos que demandan una hipótesis explicativa de esto. Yo eso lo podría, estoy casi seguro. O sea, a cualquiera que guste meterse en la historia de la ciencia, en un caso particular, y vaya a estudiar la abducción, lo más probable es que encuentre que sí, que las hipótesis abductivas fueron creadas a partir de observaciones sorprendentes. Disculpa, puedes activar el micrófono otra vez si quieres, Oswald, para preguntar. Muchas gracias. Le agradezco al doctor Rodrigo Medel. Muchísimas gracias. Excelente. Bueno, hay una pregunta en el chat de Martina Opliger. No sé si ella quiere que la lea yo, la lees tú, Rodrigo, o la quiere leer ella. Si quiere, Martina, puedes activar el audio si quieres. Ok, ¿se me escucha? Sí. Sí. Bueno, primero, muchas gracias por la exposición. Es un tema súper interesante, sobre todo porque creo que, bueno, yo vengo, no sé cuántos de acá son de formación más filosófica que científica. Yo vengo del área de la ciencia, estudié bioquímica y creo que en los espacios formativos muchas veces o sea, se supone que salimos como gente que va a hacer ciencia y creo que no se discute realmente qué es lo que es hacer ciencia. Por lo menos esa es mi experiencia, no sé si será distinto en otras universidades, pero en mi experiencia fue así. Y una vez que estudié pedagogía, en donde se supone que uno tiene que enseñar en la naturaleza de la ciencia de los estudiantes, me empecé a dar cuenta que por mucho que tenía una formación científica, el mismo científico no reflexiona sobre la naturaleza de su actividad, que se supone que les creo que ahí hay un conflicto y espero que si hay alguien, aquí algunos filósofos de la ciencia empiecen a meterse más, los invito a que se metan más a las facultades de ciencias biológicas, de ciencias químicas, a tirar la oreja un poquito a los científicos que de repente están demasiado ensimismados en lo que hacen sin reflexionar mucho en lo que es la ciencia misma. Bueno, mi duda bueno, la voy a leer tal cual, es como observación y como duda, me parece interesante cuestionarse qué hace que un hecho o una observación sea sorprendente, o sea, qué le da la cualidad de sorprendente. En el esquema silogístico que se mostró al principio ¿no es cierto?, con el ejemplo de la lluvia, creo, o a mí me queda como una sensación de que no queda del todo evidenciado qué es lo que hace que un hecho sea sorprendente. Y no sé si estaré bien, pero a mí me parece más que el hecho sorprendente es un hecho que se escapa de una deducción. Es decir, nosotros,
me parece que estamos constantemente encajando lo que observamos en el día a día dentro de nuestros propios esquemas mentales o modelos del mundo, y estamos viendo si encajan deductivamente con estos modelos mentales que tenemos o explicaciones de mundo, y que cuando un hecho no encaja en estos esquemas mentales que tenemos nosotros, explicativos del mundo, ahí es lo que hace que se vuelva sorprendente. Entonces mi duda es si se podría entender la deducción como una especie de deducción implícita que es fallida, o sea, y que eso da origen, ¿no es cierto?, a que el hecho efectivamente sea sorprendente. Y como comentario también me recuerda mucho al concepto de desequilibrio cognitivo de Piaget, que se basa mucho en la pedagogía actual de naturaleza de la ciencia. Esa era mi duda. Muchas gracias. Ok. Bueno, en primer lugar, señalar que dónde se encaja la observación sorprendente. Por supuesto, para que sea sorprendente es necesario que exista un fondo. Ya, eso no queda de manifiesto en la estructura silogística, pero sin embargo, para que algo sea sorprendente, es menester que exista un fondo contra el cual contrastar esa observación. Si no encaja, si no tiene una explicación satisfactoria dentro de lo que es conocido hasta ese momento, pasa a ser sorprendente y demanda una explicación. Es decir, siempre hay un fondo de conocimiento existente en un momento dado, que es finalmente lo que decide cuando algo es sorprendente o no es sorprendente. Si no es sorprendente, bueno, no hay ninguna hipótesis nueva que abducir. Simplemente las hipótesis existentes ya pueden dar perfectamente cuenta del hecho, que no sería sorprendente. Luego, lo que tú dices es correcto, en el sentido de que por mucho que hayan diferencias en el poder lógico entre la deducción y la abducción, que son como los dos extremos, ¿verdad?, de un continuo, de un máximo rigor lógico a un mínimo rigor lógico, hay algunos autores que son logicistas, en realidad, que no aceptan la abducción como un esquema de inferencia válido. Y probablemente tienen algo de razón también, porque es el menos válido de todos, es lógicamente una falacia. Pero sin embargo, precisamente Peirce, que podía ver el futuro, decía que por mucho que que fuera muy débil lógicamente, que pudiera ser rechazable como una inferencia lógica, precisamente sabiendo eso, uno podía aceptar la gran virtud que tiene, que es la de introducir conocimiento nuevo a los sistemas. Y se introduce conocimiento nuevo a través de plantear hipótesis nuevas y nuevas maneras de relacionar el conocimiento, de modo de dar cuenta y explicar estos datos sorprendentes. Al día de hoy, hay que decir que hay algunos autores, de hecho aquí mismo en Chile hay gente que no reconoce la abducción como un esquema de inferencia válido, que valga la pena. Yo creo que sí vale la pena en tanto es ampliativo, en el sentido de aceptar muchas cosas. No me circunscribo únicamente a lo que es deductivamente válido. Sin embargo, tengo que mencionar acá brevemente, y espero no aburrirlo, que dentro de la historia del concepto de abducción han pasado muchas cosas. Desde la primera propuesta tentativa de Aristóteles en los analíticos, luego la conceptualización de Peirce a fines de los 1800 y comienzo de los 1900, y posteriormente la reelaboración por Hanson. Hasta el día de hoy han pasado muchas cosas y hay distintas corrientes en el ámbito de la abducción. Hay una corriente, por ejemplo, que dice, bueno, la abducción no tiene por qué estar sujeta a un esquema deductivo riguroso. La lógica de la abducción no tiene que estar validada a través de esquemas deductivos, sino que tienen otra naturaleza. Son sistemas de pregunta-respuesta que uno le va haciendo a la naturaleza, y uno va reorientando sus preguntas de una manera adaptativa. Es decir, esto es como un juego. Es como un juego en el cual lo importante es definir ciertas estrategias. Y hay estrategias reglas en general, que nos dicen, por ejemplo, cómo jugar al ajedrez. Si suponemos que nuestro objetivo como investigador, haciendo la analogía, es derrotar a nuestro contrincante,
hacer el descubrimiento, que intuimos, de alguna manera intuimos, tenemos unas reglas que son definitorias, es decir, cómo se mueven las piezas. La reina se mueve a todos lados, el alfil en diagonal, la torre en ángulo recto, pero no nos basta con esas reglas definitorias, sino que lo que necesitamos son realmente saber jugar ajedrez. Y saber jugar ajedrez implica conocer otro tipo de reglas, que son reglas estratégicas. Entonces, es ahí donde algunos autores dicen que la parte lógica no es necesario. Lo que importa es ser capaz de idear una lógica estratégica capaz de vencer al oponente, es decir, va más allá de un conjunto de normas deductivas para que la abducción sea considerado una lógica de real descubrimiento. Y así hay otras posiciones también, pero quise usar esta de Híntica en realidad como para relativizar la idea de que detrás de la abducción tiene que haber una lógica deductiva máximamente válida, máximamente poderosa, sino que la abducción, como se ha reconceptualizado a lo largo del tiempo, puede llegar a ser incluso algo que no depende de una lógica deductiva, como se pretendió en algún momento. Entonces, claro, depende de la posición finalmente que uno tenga respecto a cuán necesaria es una lógica deductiva o cuán válida es una abducción como un sistema lógico capaz de efectuar descubrimientos en el contexto científico. No sé si te quedó claro o... Sí, bueno, muchas gracias por su respuesta. Sí, creo que me queda más claro, entendiendo que quizás no hay que verlo de manera tan rigurosa como un esquema lógico propiamente Claro. tal, sino que... Y ahí me surgió una duda hablando un poquito de esto, ¿qué rol tienen? Porque como usted decía, en realidad, hipótesis para un mismo fenómeno o hecho sorprendente puede haber infinitas. Por eso, ¿no es cierto? Entonces, y me llamó la atención que usted habló del concepto de la doble analogía que hizo Darwin en algún momento. Entonces, me llama ahí la atención qué rol podría jugar este concepto de analogía en el desarrollo de hipótesis. Fundamental. Mi respuesta es que la analogía es una estructura de razonamiento fundamental en la elaboración de nuevas hipótesis. Eso es definitivamente el tomar algún fenómeno que se manifiesta en un dominio distinto, trasladarlo a un actual, haciendo las correcciones pertinentes. La estructura puede servir de molde o plataforma con la cual crear una manera de interpretación nueva, de relacionar los hechos de una manera completamente novedosa, análogamente a lo que se observa en otro dominio del conocimiento. Y eso es lo que precisamente hizo Darwin un par de veces. Y también hay un montón de microabducciones, donde hace transferencias análogas desde un campo a otro campo, pero la analogía definitivamente es una manera súper efectiva de hacer creaciones y de plantear hipótesis en ciencia. Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, ya escribí en el chat, pero no sé si me quedan más dudas. Me interesa harto esto porque en el área de la pedagogía se está empezando a hablar mucho de la enseñanza de la ciencia mediante la abducción. Entonces, por eso me llama mucho la atención esta charla. Y bueno, no sé si será así, pero me parece que quizá esta capacidad de desarrollar transferencias entre distintos ámbitos o analogías podría ser una habilidad científica que se podría quizás desarrollar o no sé si entrenarse a la palabra, pero intentar quizá explotar un poquito más esas potencialidades en los estudiantes. No sé si, creo que me voy a ir con esa reflexión. Así que muchas gracias por su respuesta. Bueno, no, de nada. Solo para reforzar un poco el punto que hace, efectivamente, la abducción forma parte de bastantes investigaciones en educación, en pedagogía. En nuestra propia facultad hay académicos, en particular del área de las matemáticas, que han estado trabajando o están trabajando actualmente en abducción, en creación matemática, que es un ámbito súper interesante. Y la abducción
como campo de investigación pedagógica está muy desarrollado en estos momentos y tiene bastantes expectativas de desarrollo futuro. Así que yo creo que es súper interesante el campo para el ámbito que tú mencionas. Sí. Bueno, muchas gracias por las preguntas. La próxima persona en la lista es Carlos Rosas, que tiene el audio activado ahí. O lo puede hacer ahora. Hola, muy buenas tardes, profesor Medel. Yo fui alumno suyo hace mucho tiempo, mejor no recordarlo, ¿ya? Por la década de los 90. Y, y yo soy del área de neurociencia, no tengo nada que ver con filosofía, aunque otros dirían que tal vez sí. Y, pero me he visto en la contingencia de como hay pocos biólogos en la Universidad de Santiago, tener que enseñar a los primeros años de pedagogía. Entonces mis preguntas se parecen mucho a lo de Martina de hace un rato. Y bueno, lo que uno hace es imitar a sus maestros, y uno habitualmente repite como loro, Maturana y Varela, el árbol del conocimiento, y en el ámbito, por ejemplo, de la biología celular molecular, uno se siente muy cómodo para explicar lo que hacen los científicos en este ámbito restringido del determinismo estructural en que nos movemos los biólogos celulares moleculares. Pero cuando yo llego a la parte de hablar de evolución, ahí me encuentro en problemas, ¿ya? Precisamente porque me falta un poco lo que usted plantea aquí, de preguntarme por el origen de las hipótesis, ¿ya? Porque no parece algo tan mecanicista, por llamarlo de alguna manera, ese aspecto. Entonces mi pregunta va a que, ¿cómo uno podría afrontar desde el punto de vista de la docencia universitaria, ¿ya? Llegar a este tema de la abducción en el contexto que puede ser formalmente enseñar la teoría de Darwin y cómo él construyó esa hipótesis, ¿ya? ¿Qué cosa donde uno podría poner los énfasis, ¿ya? Para enganchar al alumno con esta manera de pensar así? Gracias. Gracias, Carlos. Mira, yo creo que el plantear la idea de abducción, así cruda, tal como lo hemos conversado acá, creo que es sumamente valioso. Porque lo que nos entregan a nosotros en nuestros cursos y lo que vemos normalmente como tenemos que postular a proyectos y hacer investigación, es una manera bastante distinta en realidad a cómo se hace investigación. Y la creación de las hipótesis, muchos dicen, pucha, ya yo puedo hacer una hipótesis desde el escritorio. Y muchas veces la podemos hacer. Pero a mi juicio hay una diferencia muy notable entre lo que es el poder de una hipótesis, la fuerza de una hipótesis, cuando emerge de información sorprendente que no encaja con un fondo, observaciones anómalas, que aquella que es creada solamente desde la reflexión. Como científico yo voy por el dato, es decir, parto del dato a buscar, no, tal vez ni siquiera a buscar, haciendo algo me encuentro con cosas sorprendentes. Puede ser intencional o casual, que me encuentro con asuntos sorprendentes, y eso demanda una hipótesis definitivamente. Eso es bastante frecuente. Entonces, tal vez en términos de enseñanza, de cómo dar con hipótesis profundas que hagan realmente cambios significativos, o al menos que sean hipótesis novedosas, hay que partir de esa forma. Sería interesante elaborar tipos de juegos, por ejemplo, juegos de detección de anormalidades y implementación de hipótesis explicativas para esas anormalidades. Hay algunos esquemas, hay algunos modelos educacionales que parten de la abducción, con ejercicios, capacidad para detectar patrones, para detectar datos que se escapan, detectar anomalías. Y eso yo creo que es súper valioso, realmente, porque por lo que te acabo de decir, es de donde se engendran las hipótesis realmente novedosas, a mi juicio. No lo digo yo, sino que es de las bases, desde Peirce adelante. Entonces, yo creo que si uno puede practicar esto con los estudiantes y hacer pequeñas unidades donde desarrollen su capacidad observacional
y detectar cuando aparecen cosas que no son explicables por lo que se conoce de fondo actualmente, es una tremenda ganancia como investigador. Y también eso se puede transmitir, por supuesto, a las nuevas generaciones, a los profesores de profesores, y así sucesivamente. Por ejemplo, ahora yo debería haber estado dando esta charla desde el terreno, porque estoy en terreno con 5 alumnos que están haciendo una unidad de investigación conmigo, y estamos cerca de Los Vilos, y ahí le estoy haciendo implementar las observaciones y la detección de cosas raras, cosas novedosas. Y discutimos ahí en qué medida esa observación encajan con lo que se sabe. Y en caso que no se sepa, hay que plantear hipótesis. Y ese es el juego, yo creo. Ahí vamos haciendo los descubrimientos que corresponde. Es decir, un ejercicio constante, yo creo. Y como profesor, yo creo que uno podría implementar eso de una manera más oficial en los programas de educación, en enseñanza media. Sí. Ya. Con respecto a la fuerza de las... no. ¿Dónde estás? Perdón, estaba pidiendo de desmutearme. Ya lo desmuteé. Sí, ya. gracias, Me trapiqué, Gabriel. disculpa. Sí, era algo adicional que me hizo recordar de que yo soy hijo de profesor normalista. Y yo me acuerdo que cuando era chico, mi papá tenía y que todavía los tiene, unos kits de la UNESCO, con unas cajitas, con muchas cosas, y venían unos libros que hablaban de los procesos científicos. Y la primera parte del proceso era observar, ¿ya? Y eso es algo un poco que hemos perdido en ciencia. Totalmente. Claro, y eso es la parte fundamental donde se genera la investigación. Y esa es labor de los tutores también. Canalizar de manera adecuada las preguntas, porque no todas las preguntas son igualmente interesantes. Ulises, por ahí. Sí, antes estaba... Gracias, Carlos. Perdón. Sí, que antes en el chat estaba Martina. Sí, Carlos Rosa, sí. Martina. Sí, que había hecho una pregunta respecto a la fuerza de las hipótesis mencionadas. Pregunta si crees que todas las hipótesis son abductivas o todas son de carácter abductivo. ¿Existe una tipología de las hipótesis? No sé si Martina querría decir algo más al respecto. Si quiere, tiene el micrófono ahí por si acaso quiere hablar algo. No, ya hablé mucho, así que... Está bien, está muy bien. No, pero una respuesta breve. Yo creo que, no hay, afortunadamente no hay algo que se relacione con la potencia de las hipótesis, pero uno podría hacer el intento por clasificarlas de acuerdo a su novedad. Y también la factibilidad de ser puestas a prueba, porque, una corriente, un significado que tiene la abducción también, que es distinto al que hemos estado conversando de abducción como descubrimiento, es abducción como uno escoge la hipótesis de las muchas posibles que pueden dar cuenta de un fenómeno. Y eso se llama inferencia a la mejor explicación. Y es un significado distinto, aunque relacionado con el descubrimiento, y que se basa en cotejar en cuál de las hipótesis es la mejor para explicar el fenómeno nuevo, el fenómeno que no cuenta con explicación. Entonces, sobre esa base se cotejan y la que mejor sirva como explicación para el fenómeno sorprendente es con la cual uno se queda. Y si la puede, y también, por supuesto, si es que es factible ponerla a prueba. Entonces entran otro tipo de consideraciones ahí, pero básicamente pueden haber infinitas hipótesis en principio, de las cuales una de ellas es más adecuada para responder la pregunta que emerge de los datos sorprendentes. Entonces, es un significado algo distinto de lo que hemos estado hablando, pero también tiene relación con ello. Ahora sí, próximo en la lista es Ulises Ursúa Tobar. Rodrigo, muchísimas gracias por tu charla, la verdad fue interesantísima, un acercamiento
que a mí personalmente me hacía falta a Darwin, y también aprovecho a agradecer a Gabriel por la organización de esta serie de charlas, son realmente necesarias. Te quiero llevar, Rodrigo, quizás a un ámbito un poquito más reduccionista de la biología molecular, la genómica, la transcriptómica, y me hizo mucho sentido esto del razonamiento abductivo en estudios, digamos, yo los últimos, qué sé yo, 10 o más años me he dedicado a tratar de hacer estudios de transcriptómicos, digamos. Tienes una célula, por ejemplo, o un organismo en cierta condición, lo comparas con el mismo organismo en otra condición, expuesto a X agentes, etcétera, etcétera. Entonces, típicamente se obtiene un perfil de expresión de una y otra condición, ¿cierto? Y de ahí uno aplica un test estadístico y obtiene una lista de genes expresados diferencialmente, ¿ya? Entonces uno generalmente se encuentra ante la problemática de poder interpretar qué diablo significa toda esa lista de, qué sé yo, de 100, 150, 200 o más genes expresados diferencialmente, ¿cierto? A veces uno tiene una idea de algunos pocos que le hacen sentido a la pregunta biológica, ¿ya? Pero muchos de ellos, si no la mayoría a veces, la pregunta es, ¿qué diablo? ¿Qué significa este gen en esta condición? ¿Este gen sobreregulado o downregulado? Entonces ahí me hizo mucho sentido. ¿Conoces tú, y la pregunta concreta, ¿conoces tú ejemplos en los cuales se haya intentado aplicar un razonamiento abductivo para, en fondo, explicar estas observaciones anómalas o sorprendentes que podía yo asignarle a esos genes inesperados que me aparecen, digamos, y que son observaciones sorprendentes, como tú dices, ¿cierto? Y que digamos, ¿de qué forma yo podría acercarme más a conocer más de la intimidad del fenómeno biológico a ese nivel? Esa es la pregunta. No sé si conoces algún ejemplo de la literatura o qué sé yo. No, yo no conozco ejemplos de la literatura y casi podría asegurar que no hay. Casi. Nunca uno puede estar seguro. Yeah. Pero yo he revisado, bueno, mucho de la literatura sobre abducción estos últimos años y no me he encontrado con algo de esa naturaleza, fíjate. Pero encuentro fantástico el sistema es una máquina abductiva lo que tienes ahí tú. Están apareciendo señales, pero que sin poder encajar dentro de un marco explicativo razonable. No significa que no los haya, pero lo que sí me puedo imaginar es que ya el desarrollar una investigación sobre la base de una sola hipótesis debe ser algo muy largo. Plantear una hipótesis de la funcionalidad de un carácter o de relaciones, de un tipo de expresión que aparece novedosamente y que no se sabe qué es lo que es, debe ser una investigación de toda la vida prácticamente. El ingresar a eso de una manera profunda, yo creo que, no sé, seguramente tú evidentemente sabes más de eso, pero cada una de esas propuestas debe estar acompañada de un montón de investigaciones, o sea, es prácticamente un programa de investigación para cada hallazgo que se puede hacer. Pero así directamente para responderte la pregunta, yo no he visto, no conozco casos donde se implemente la abducción en sistemas como el que tú mencionas. Y yo podría asegurar que no los hay. Ahora, ¿qué pasa cuando, lo que sí me parece muy interesante de lo que tú mencionas, el hecho cuando aparecen muchas interrogantes? Porque tú dices, aparecen muchas cosas que nadie tiene idea para que lo que son ni cómo relacionarlas. Entonces son múltiples casos de abducción y que no necesariamente están relacionados con el mismo tipo de fenómeno, porque cada expresión puede verse un factor completamente distinto. Entonces, por eso yo te digo que tienes una máquina de generar abducción ahí que está compleja, está compleja. Probablemente habría que ir por la más parsimoniosa, aquello en el cual se conoce un fondo, se conoce un contexto y ver si es que no es interpretable en ese contexto,
proponer algo nuevo, aunque no tan distinto de ese fondo. Exacto, sí. Generalmente uno dispone de ciertas herramientas, digamos, de análisis de lista de genes, pero suele pasar que la mayoría de las veces esa lista larga de genes es explicada parcialmente por esas herramientas. Son herramientas de ontología de genes, de vías de transducción, etc. Pero en la práctica, más de la mitad de los genes expresados diferencialmente quedan casi sin explicación. Y ahí uno lo que hace es empezar a buscar en la literatura, etc. Pero aún así es insuficiente. Claro, voy a poner atención, Ulises, voy a poner atención a ver si es que me aparece algo, porque yo sigo buscando esto. De hecho, esto que estoy haciendo ahora, o sea, lo estoy escribiendo en forma de libro, esto que les conté hoy día. Ya. Y entonces estoy revisando lo que va apareciendo sobre abducción, y en caso que aparezca algo relacionado a lo que te interese, te lo hago llegar. Te ubico y te Perfecto, perfecto. Excelente. Muchas gracias, Rodrigo, por tu charla. Y también acabo de leer lo que me menciona Gabriel ahí en un mensaje. Lo voy a revisar. Por interno te mandé, porque todo esto de la ciencia de datos en biología y de cómo ahora los datos aparecen mucho más rápidos que las preguntas que estamos haciéndonos, ha sido tomado en cuenta por autores como Sabina Leonelli, como Strasser, que tiene un libro que se llama Collecting Experiments, y otros más, sobre todo en el tema de las secuencias, de la genómica. Yo no soy experto en eso, pero sé que existe. Perfecto. Sabina Leonelli me acaba de rechazar un paper. ¿En serio? Ah, no. No, pero fue por no pertinencia de la revista. Ah, ya. Mira. Ya. Ella es... Perfecto, lo voy a buscar por ahí. Excelente. Sí, a Sabina Leonelli la tratamos de invitar a Chile una vez, pero no pudo. En fin. Bueno, ¿alguna otra pregunta por ahí? Excelente, gracias. Sí. Gracias a ti por la pregunta. Sí, gracias. Bueno. ¿Hay más preguntas? Con confianza pueden preguntar. A menos que Rodrigo nos diga que no tiene tiempo, no sé. Tiempo, yo creo que... No, igual ya estoy medio cansado ya. Que uno ya se pone más viejito, se cansa. Bueno, entonces damos espacio para... Nadia, y creo que Julio también está levantando la mano a través de la cámara, así que bueno, nos quedamos con esas últimas dos preguntas. Nadia levantó la mano, después Julio y... Perfecto, Nadia, tienes el audio ahí y Julio está anotado. Gracias. Sí, no, las respuestas han sido muy enriquecedoras, las preguntas también. Como dice, la diversidad de opiniones y de perspectivas en una sola cosa, ¿no? Pero mi pregunta ahora que surge era, ¿qué consejo, ahora sí que deduciendo todo esto, qué consejo daría para las personas que no somos tal vez como Darwin, ¿no? Tan inteligentes, pero sí estamos un poquito en esto de la observación y la ciencia y la filosofía dentro de ella, ¿no? Observándonos a nosotros mismos, observarla. En este caso, ¿qué nos recomendaría como para empezar a desarrollar, no lo sé, eso de la observación sorprendente y del análisis más profundo que nos lleve a ello, ¿no? No siendo tan privilegiados como lo era el personaje y la mente de Darwin, ¿no? Sí, claro que era privilegiado. Yo creo que lo fundamental ahí, como es el primer paso, es el clave, es el poder identificar una observación sorprendente. Es ser súper metódico en las observaciones. Para la abducción eso es lo fundamental. Y por supuesto, dentro de lo que uno está observando, tener un conocimiento sobre el fondo en el cual pueden caer o no caer las observaciones. Pero yo diría que propiciar una buena capacidad de observación, yo creo que es fundamental, y no perder de vista, o no desestimar, más bien, más que perder de vista, los datos anómalos, los datos bizarros que aparecen siempre. Eso no es ruido. Yo he hablado mucho con colegas, con alumnos respecto a cuándo o bajo qué condiciones hay que objetar algunos datos. Yo creo que es muy difícil justificar la no consideración de datos, precisamente porque
son señales que se llaman señales secundarias, que no están no aparecen en el contexto en el cual uno está evaluando las cosas, sino que requieren un contexto distinto. Y eso es la gracia, porque uno puede otorgar un contexto secundario a través de crear una hipótesis que dé cuenta de esos datos anómalos. Entonces, por una parte, una buena capacidad de observación, una buena capacidad de análisis cuantitativo, análisis, qué sé yo, de software, de pronto aparecen nubes por aquí extrañas, y no desestimarlas, sino que usarlas como punto de partida para hacer preguntas, para generar hipótesis nuevas, hipótesis abductivas. Yo creo que eso todo lo tenemos. Solo Darwin lo tenía de manera exacerbada y como les digo, él estuvo influenciado por William Goodell, que andaba buscando la coligación de los hechos del mundo. Y además de su capacidad evidente que tenía y que fue manifestada tardíamente. No fue un genio como Mozart, que apareció a temprana edad, fue un genio muy distinto a los clásicos genios. Apareció tardío y con esta capacidad, yo creo que es la mayor capacidad que él tenía, que era la del razonamiento abductivo. Súper, de verdad. Gracias, de verdad, por los consejos y por las observaciones para que poco a poco seamos mejores observadores, más allá de solo amar la ciencia y seguir el método científico, como decían los compañeros, muy a veces muy estrictamente lógicos, que nos olvidamos de las observaciones más allá, ¿no? Sí, gracias. Sí, excelente, excelente charla. Gracias, muy amable. Ahora sí, ¿puedo? Vamos con la última pregunta del sí. profesor Julio Torres, desde Sí, Concepción. bien breve, Rodrigo, porque ya, bueno, ya he dicho que tampoco votaba mucho. Bueno, aprovecho entonces. ¿Qué tal? No, mira, en parte yo creo que respondía mi pregunta cuando tú haces esta distinción entre abducción e inferencia a la mejor explicación. Y parece que estás asumiendo que en la inferencia a la mejor explicación, no tiene este carácter de que este tipo de inferencia, digamos, tenga el carácter de producir descubrimientos o hipótesis. Porque así partiste, ¿no es cierto? Recuerdo la cita de Popper, ¿no es cierto?, a propósito de la distinción entre descubrimiento y justificación. Pero la duda que me queda todavía es que, dada la insistencia que tú has hecho en los aspectos, digamos, de la creatividad de Darwin, de la creatividad del científico, de la capacidad para ver relaciones, para observar, me queda la duda de si realmente, si la deducción realmente es un método de descubrimiento de hipótesis y más bien las hipótesis que se formulan abductivamente son también producto de la imaginación, de la creatividad o del genio científico, y más bien la abducción sigue siendo, en el sentido, digamos, popperiano, un método de justificación y no de descubrimiento. Eso. Yo creo que si uno se circunscribe a la dicotomía entre contexto de descubrimiento y contexto de la justificación, que ya no, la verdad es que no es tan justificado en realidad remitirse a esas dos categorías, porque de hecho dentro de la misma historia del concepto de abducción, distintos autores han deshecho esta separación. Pero en su momento, como se planteó la abducción inicialmente, sí, claro, formaba parte de la etapa del descubrimiento. Ahora es algo un poco más continuo, pero lo interesante es que sigue estando presente el momento de cómo se generan las hipótesis, más que presuponiendo que existen estas dos fases tan diferenciadas. Yo no creo en realidad que sea parte de la justificación, por lo mismo que te digo, porque la justificación para Reichenbach y para Popper involucran todos aquellos pasos que están relacionados con la validación, la parte más inductiva y deductiva de la investigación científica.
Ahora, si uno no acepta la abducción como un tipo de inferencia legítimo, claro, nos quedamos que lo más cercano ahí puede ser una cosa media inductiva, probablemente. Y en ese sentido es que ahí yo te encontraría razón, si es que uno no acepta la abducción como un tipo de inferencia legítimo. Pero eso implica que de alguna manera transamos con la idea de que no es posible aspirar a una lógica del descubrimiento, lo cual también puede ser. ¿Ya? Tú sabes que acá pueden ser muchas cosas. Uno puede defender la idea de que hay una lógica del descubrimiento, como decir que no hay una lógica del descubrimiento. Si nos paramos desde el punto de vista de que sí hay una lógica del descubrimiento, hay un montón de consecuencias. Y podemos adscribirnos a ciertas definiciones de descubrimiento y de lógica, como en el caso de Híntica, que dice sí, tiene que ver con descubrimiento, pero no con lógica deductiva. Entonces, y por otro lado, uno puede decir, bueno, si transamos que no hay una lógica del descubrimiento, entonces la abducción puede ser un sinsentido, en tanto no hay una justificación para este tipo de esquema de razonamiento. Hay para todos los gustos, en realidad. Tú sabes que depende mucho de los presupuestos que uno tenga y de la posición en la cual se adscriba finalmente. Si es que uno no se piensa que no hay una lógica del descubrimiento, pueden ser simplemente algunas intuiciones que uno pueda tener, algunos supuestos, incluso hasta de naturaleza priorística, un conocimiento intuitivo que no pase por definir una lógica. Sin embargo, hay avances importantes en lógica abductiva. Hay autores que están haciendo aportes súper interesantes, entre ellos Atocha Licea, que es como de las primeras que comenzó a trabajar en lógica abductiva y ha hecho aportes súper interesantes. Y por otra parte, este tipo de esquema de razonamiento lógico se está usando también con sentidos prácticos, lo cual de alguna manera puede servir como para justificar, al menos pragmáticamente, la idea de una lógica del descubrimiento, por ejemplo, en lógica artificial, o en inteligencia artificial, perdón. En inteligencia artificial, implementar un esquema abductivo donde haya un robot capaz de plantear hipótesis abductivas sería fantástico. Se está trabajando en eso. De hecho, los recientes avances en inteligencia artificial están buscando precisamente que haya máquinas que implementen o instancien una operatoria tal que permita hacer descubrimiento, lo cual sería fantástico, pero todavía no se ha podido hacer. Entonces, claro, lo que tú dices tiene sentido dependiendo de la opción que uno tome, y por supuesto que si uno toma algunas posiciones, te encuentro toda la razón. Pero el esquema, el abanico de posibilidades es muy amplio y eso es fascinante. Eso es una de las cosas que a uno le atraen de la filosofía finalmente como científico, que se mete a indagar en un campo y se da cuenta que detrás de una pregunta ingenua hay tantas otras cosas y se abren más preguntas, como en este caso de la abducción, que no tiene términos prácticamente. Muchas gracias, Rodrigo, por tu respuesta. Bueno, con esto podemos dar ya por finalizada esta excelente charla, y la discusión que se armó también fue excelente, espectacular. Me da gusto que haya tantas personas, tanto del mundo de la ciencia como de la filosofía, interesadas en este ciclo que se ha organizado. Qué bueno que se arme esto, ojalá que podamos seguir colaborando entre los que estamos en un área o en otra, o los que estamos en las dos áreas, como Rodrigo, como yo también. Así que bueno, muchas gracias, Rodrigo, de verdad fue una excelente charla, todos aprendimos muchísimo, así que bueno, gracias. Gracias a todos y a todas por estar aquí también. Gracias, Gabriel, y gracias a todos por escucharme. Un placer. Adiós, entonces. Chao, chao.